quieren venir a su presencia a alabarle? Señor, y declaramos tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas a través del grupo, a través de mis hermanas, Señor. Y te pedimos que en esta tarde, Señor, ilumines los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender tu palabra, Padre. Señor, Amén. habla a través de mí lo que tú quieres decir a mis hermanas y que tu nombre sea glorificado, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, pues gracias a Dios vamos a empezar. Vamos a terminar con el libro de Poseer la Tierra, o sea, estamos poseyendo nuestra propia tierra, nuestra propia vida para obtener la vida abundante que el Señor Jesús nos da, ¿verdad? La vida soso, como dice ahí, dice, llena de paz, de abundancia, de sanidad, de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy, este día vamos a ver el ocultismo. Y si quieres seguir con la primera parte que quiero que veamos es de que el enemigo está vencido. El ocultismo es realmente el hombre ha querido entrar a lo oculto, a lo que no ve, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo la raíz de la rebelión y la raíz del orgullo? Entonces vimos cómo la rebelión entra debido a que el hombre, ese deseo del ser humano de ser Dios, de saber dónde lo oculto, lo que no sabe, lo que hay tal vez en un mundo, no en un mundo, pero algo que el hombre sabe que ahí está Dios, pero o otras fuerzas, digámoslo así, que ahorita vamos a aprender que esas otras fuerzas, entre comillas, serían demonios o son las fuerzas del enemigo y el hombre quiere de alguna u otra forma manipular esas fuerzas, no a través de la palabra de Dios, sino a través de sí mismo, como queriendo decir yo soy Dios, yo lo puedo manipular y finalmente el que es manipulado y vencido pues es el hombre, ¿verdad? Entonces, si quieres la que sigue, Angie, vemos cómo el enemigo está vencido y quiero retomar esto que ya habíamos visto, que tenemos la plenitud de vida en Cristo. Y este es una porción de la palabra que en Hechos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Jesús. O sea, no, es erróneo. Yo sé que muchas veces tendemos nosotros a decir, hay un pleito entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y no es así. O sea, es erróneo poner a Dios enfrente de Satanás porque no hay punto de comparación. Satanás está vencido. Es como si nosotros comparáramos quién va a ganar, un pastito o un león. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay comparación. No puedes tú comparar el pasto con un león. No hay punto de comparación. Entonces, aquí lo que hay es de que el enemigo quiere tomar nuestro corazón, quiere tomar nuestras vidas, ¿no? Entonces, la lucha es por la vida del hombre, ¿no? Y no es una lucha realmente entre Dios y Satanás, pero es el mismo hombre que lucha dentro de sí mismo para ver qué es lo que vas a decidir. Por eso la palabra de Dios dice, hoy en este día ustedes tienen el camino del bien y del mal. Elijan qué van a decidir. Y luego el mismo Señor dice, pero elijan el bien, o sea, si ustedes eligen el bien, les va a ir bien, van a ser felices. Traten de elegir eso. Entonces, no es o sea, quítense de la mente, si es que lo tenían, que hay una lucha entre Dios y Satanás. No hay. O sea, Satanás es un ser creado, igual que nosotros, dice la Biblia, que los ángeles, que nosotros seres humanos fuimos hechos poco menor que los ángeles. Entonces, Satanás, igual que nosotros, somos seres creados y no hay un punto de comparación con Dios y Satanás, ¿verdad? Aquí en la Biblia dice que tenemos que en él, en Cristo, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita en Jesús,
porque por eso él es 100% Dios, dice, y nosotros estamos completos en Jesús. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos al principio que cuando nos pusimos la armadura? Vimos que el nombre de Jesús es nuestra autoridad, o sea, nosotros estamos completos en Jesús. A nosotros tomar a Jesús o nosotros entregarle nuestra vida a Jesús y humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer lo que tú quieres. En ese momento nosotros estamos completos en Dios porque no aceptamos su señorío, no por nosotros, no por nuestras fuerzas, pero es por el señorío de Dios, ¿verdad? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es muy importante porque si se acuerdan en Gálatas, cuando vimos la armadura, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado y contra todo potestad de las tinieblas. Entonces, ese Jesús, cuando Él murió y resucitó, Él tomó las llaves del infierno y del Hades, dice la palabra, y humilló a los demonios, les quitó esas llaves y entonces nosotros estamos completos en Él y nosotros en Él tenemos la victoria. Dice la palabra, dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad y en Él también nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha de mano al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Se acuerdan que también eso lo vimos la vez pasada? Que nosotros cuando decidimos no hacer las cosas de la carne, sino las cosas del espíritu, estamos decidiendo echar afuera toda esa iniquidad que hay a través del poder del Espíritu Santo. Acuérdense que todo lo hacemos a través del Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice que el Señor dejó al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor se subió al cielo? Dijo, les conviene que me vayan porque ahora les voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros echamos fuera toda iniquidad en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo viene y nos ayuda a vivir en una vida abundante y plena. Entonces dice, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo en el cual nosotros fuimos también resucitados en Él, ¿verdad? Entonces nosotros aceptamos a Jesús, nos humillamos delante de Él, le pedimos perdón, que sea Señor de nuestras vidas y entonces el Señor nos resucita juntamente con Él porque resucitamos no en nuestro cuerpo físico, pero en nuestro cuerpo espiritual, o sea, nuestro espíritu, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Jesús. Y a nosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. O sea, en el momento que Él resucita a Jesús y nosotros creemos en Jesús, entonces nosotros somos resucitados también con Él. Entonces, por eso tenemos esa autoridad, o sea, la misma autoridad de Jesús nos las da a nosotros porque nosotros estamos completos en Él, es lo que dice aquí la palabra. Dice que Él, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. O sea, esto es lo que estamos leyendo ahorita, es la base de la salvación. O sea, que nosotros venimos, nos humillamos, le pedimos perdón al Señor, entregamos nuestra vida, entregamos el señorío de nuestra vida, tomamos el señorío de Cristo, entonces Él viene y nos perdona todos nuestros pecados y anula toda acta de decretos que había contra nosotros. Eso es muy importante porque todos tenemos un acta de, mira, Pati hizo tin, 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 y toda la gran lista de aquí a no sé dónde llegaría, ¿no? Mi lista, pero es una acta de decretos y esa acta de decretos es con la que Satanás va y nos acusa con Dios. ¿Se acuerdan que hay una parte que dice que Satanás es el acusador de los hermanos? Entonces Satanás va y dice, sí, mira, Pati hizo esto, esto y esto, pero Jesús dice que Él tomó esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria y la quitó en medio clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, la verdad, dice que los exhibió públicamente en la cruz triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. O sea, gloria a Dios, porque esa acta que me era contraria, que te era contraria, el Señor la quitó
Y entonces nos sacó del reino de las tinieblas donde estábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados y en quien tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, ese poder de las potestades, ese poder que nosotros de alguna otra forma durante la vida, como dice Rosita, le habíamos entregado esa potestad. ¿Se acuerdan que Adán también le entregó el poder que Dios le había dado a Adán? Adán se lo entrega a Satanás. Entonces nosotros, al desobedecer, al cometer pecado, le estábamos entregando a Satanás nuestro señorío. Pero el Señor cuando nosotros nos humillamos delante de él, le pedimos perdón, entonces cuando va Satanás y nos acusa, no es que Pati hizo esto y esto, pues sí, pero tenemos un abogado que dice la palabra que es Jesucristo y dice, sí, pero yo pagué en la cruz por ella. Y ella es libre, gloria a Dios, soy libre. Entonces, el Señor viene y nos trasladan, dice el Salmo 40, dice, pacientemente clamé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del lodo, del pozo cenagoso, del lado del cazador, y puso mis pies sobre peña. ¿Sí me entiendes? O sea, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, si Él ya hizo esto, entonces nosotros no tenemos por qué seguir cargando esas raíces, esos errores. Sí fueron errores, son cosas de este mundo, como dice ahí la palabra, dice, que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, son tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. O sea, son cosas que hay en el mundo y que no hay, y no según Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? También en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque todo ocultismo, toda hechicería, todo lo que vamos a ver ahorita trae maldición. O sea, si alguien ha hecho eso o practicado eso o incluso pecados generacionales, que tú digas, no, es que mi abuelito, desde mi abuelito, todos tienen, no se pueden casar, por ejemplo, las mujeres, no sé, hay tanta cosa que dice la gente. Esas son maldiciones, ¿no? Entonces, nosotros, ahora que estamos en Cristo, podemos romper esa maldición y decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy de la línea de mi abuelito, ahora yo soy de la línea de Jesús. Dice la Biblia que ahora nosotros somos de la línea, o sea, de herencia de Cristo. O sea, nosotros heredamos la bendición de Abraham, dice, para que a través de Jesús heredáramos la bendición de Abraham y rompiéramos toda maldición. Así dice, Cristo nos redimió a través de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros debimos de haber estado colgados ahí, nosotras debimos de haber sido malditas y de hecho éramos malditas, pero cuando nosotros recibimos a Jesús, esa maldición se cortó porque Él llevó nuestra maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotras, ¿no? Alcanzase a Patti, alcanzase a Rosita, alcanzase a Rosana, ¿verdad? Dice, alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, o sea, nosotros. Bueno, o si alguien de ustedes es judía, bueno, pues no es gentil. Pero todos los que no somos judíos, o sea, todos los que no somos de la raíz de Abraham, somos gentiles, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahorita que estoy tocando ese tema rapidito, dice que todos debemos de aceptar a Jesús, todos, porque dice en Jesús no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, pero todos debemos de pasar por la única puerta que es Jesús, ¿verdad? Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, acuérdense que el Espíritu Santo es nuestro poder, ¿verdad? Y es el que nos da la habilidad de vivir en la vida de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Ahora, en el siguiente dice, no hagan nada, esto está en Colosenses 1:3, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos viendo el orgullo, que decir que no, pues nosotros somos los que más queremos? Dice, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo nuestro, sino cada cual
por lo de los demás, y haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ahí en ese momento el Señor Jesús está obedeciendo, o sea, el Señor Jesús está humillando y está obedeciendo al Padre, porque se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, de su reino, y se hizo semejante o sea, al hombre. O sea, qué más humillación que ser semejante a lo que él había creado, que era el hombre, ¿verdad? Entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, cuando Jesús llevó a cabo el plan de Dios, él dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla, incluyendo la de Satanás, incluyendo la del enemigo, toda rodilla, dice aquí, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ajá, o sea, no existe eso de que, ay, ¿quién va a ganar? ¿El bien o el mal? ¿Lo blanco? No, o sea, Jesús ya ganó, Satanás está vencido. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay todo lo que existe? ¿Verdad? ¿Por qué no vemos el reino de Dios? Precisamente es lo que estamos nosotros haciendo. Dice que el Señor a través de nosotros, por eso parte de la oración de Mateo 5, de la oración del Padre nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Adivinen a través de, bueno, no adivinen, no quiero decir esa palabra, pero ¿qué creen? ¿A través de quién creen que va a venir el reino de Dios a esta tierra? Pues digan a través de mí. O sea, a través de cada uno de sus hijos. Nosotros debemos de traer el reino de Dios a esta tierra. O sea, por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, nosotros sabiendo, o sea, nosotros sabiendo la autoridad que tenemos sobre el enemigo, que ahí dice la palabra, para que todo, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, Señor ya lo exaltó, el Señor ya venció, ¿verdad? Luego en Apocalipsis 3:20, había una hermana que nos decía cuando predicaba, dice, si viene Satanás y les molesta, acuérdense cuál va a ser su futuro, decía ella, ¿va? Y aquí este es su futuro, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el diablo que los engañaba, o sea, aquí quiero que vean una palabra clave que también vimos la vez pasada, que es engañar. O sea, Satanás es el padre de mentira, dijo Jesús. Dice, él es mentira y él es padre de mentira. Y cada vez que habla mentira, de lo suyo habla. Entonces, cuando una persona cae, cae porque ha sido engañada. Por eso es lo que le decía la vez pasada. Cuando Satanás viene y trata de poner pensamientos en sus cerebros o en sus mentes, ni siquiera hablen con él, no dejen que los engañe, ¿verdad? Y él fue lanzado, este es el futuro que de Satanás, del diablo, dice que él fue lanzado, va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, porque somos más que vencedores en Cristo y Satanás está vencido. Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. No, obviamente no tiene parte ni suerte con el Señor, y la autoridad y la victoria que Jesús obtuvo en la cruz es nuestra autoridad y es nuestra victoria. Entonces, cuando nosotros, ahorita que vamos a hablar de, no sé si hemos hecho, si alguien de nosotras hicimos algún, como dijo Rosita, por ignorancia, nos metimos en algunas cosas ocultas. Lo único, bueno, ahorita les voy a comentar cómo es que vamos a tomar esa autoridad y lo vamos a echar fuera al enemigo de nuestras vidas, porque ya no tiene poder y autoridad, porque la autoridad es de Jesús en nuestras vidas, ¿ya?
Entonces, en la que sigue, entonces, nosotros vamos a ver cuáles son los signos de la raíz del ocultismo. Dice, el nombre oculto significa aquello que está escondido. El ocultismo tiene sus comienzos en la idolatría. Es lo que estábamos ahorita viendo, porque abre las puertas a los poderes escondidos o demonios de las tinieblas. El ocultismo busca la manipulación de las fuerzas espirituales. El precio requerido para esta clase de servicio es la esclavitud completa del individuo, o sea, los individuos son esclavos completamente del enemigo. Y las puertas que abren, o algunas de las puertas, porque pues son, o sea, todo lo que no se refiere a Dios y que quiera traer o meterse con lo sobrenatural es una puerta al enemigo, ¿verdad? Entonces, pero aquí las más comunes pues son el espiritismo, los fenómenos psíquicos, la percepción extrasensorial, la adivinación, magia y el satanismo, ¿verdad? Aquí también podemos mencionar, por ejemplo, el yoga. Y como parte de la idolatría, pues yo sí quisiera mencionar lo más común que han, pues, por ejemplo, en México y en todos nuestros países latinos está mucho la idolatría a la diosa del cielo, ¿verdad? Y la diosa del cielo en la época de Babilonia, que es la Babilonia, la ramera que se refiere a Apocalipsis, es la Astarot, ¿verdad? Creo que se llama Astarot, la diosa Astarot. Y pues nosotros como latinos siempre en todos lados hay una diosa del cielo, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a este pueblito o a esta ciudad, es que la diosa del cielo se llama la diosa de la esperanza, no sé. O sea, esas son idolatrías que no nos llevan hacia Dios, sino que nos alejan de Dios, ¿verdad? También muchos fetichismos que dicen, no, es que mira, si le sobas la panza a un Buda, te va a dar suerte. Esos son fetichismos, esto no te va a llevar a Dios, no te va a dar suerte, al contrario, te va a traer maldición. Y entonces es un juego de mentiras de Satanás porque dices, ay, no, es que una vez sí le sobé y sí me fue bien, y entonces le sigue sobando, pero después le va mal y como que te vas metiendo cada vez más y más al ocultismo. Entonces, todo fetiche, toda cosa que te haya dicho, o el mundo diga, ¿verdad? Que es para que, no, es que esto te va a traer suerte. También algo muy común son los horóscopos, ¿verdad? Dice ahí la palabra. Ahorita vamos a ver unas palabras acerca de los horóscopos también y de la diosa del cielo también. Y pues no sé, todas, por ejemplo, en la India, aquí en Estados Unidos hay muchos hindús, entonces si tú hablas con un hindú, cada hindú tiene una estampita o sea, es un demonio, pero ellos dicen que son su dios. Hay más de 2000 dioses en la India, entonces ellos eligen uno y dicen, no, este es el que me protege. Y entonces son fetichismos, todo eso hay que quemarlo, hay que arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname, porque a esto le dábamos más poder que a ti, ¿verdad? Porque creíamos que esto, o que también hay algo, no sé muy bien cómo funciona, porque, o sea, yo sé que hay gente que dice, no, es que hay que enterarnos. Como había una persona que decía, no, es que yo voy a las cantinas para saber cómo es. O sea, no necesitas ir a las cantinas para predicar, ¿sí me entiendes? O sea, no necesitas enterarte. Ay, voy a enterarme bien cómo funciona lo de la magia o cómo funciona esto. No necesitas enterarte. Simplemente con que sepas que no le agrada a Dios y que no te conviene a ti porque te trae maldición, no lo hagas. Y no tienes que enterarte cómo se hace y eso. Entonces hay algo que dice, o venden la gente también como, creo que como ángeles o algo así, no, o sea, todo lo que sea fetichismo, todo lo que sea que te va a traer, que alegría y no sé qué, que te vendan o que te digan que para tu bien, no es de Dios, no, o sea, lo único que nos trae libertad es la sangre de Jesús, nosotros lo acabamos de leer ahorita, es la libertad que hay en Cristo que nos hizo libres, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los signos del ocultismo? Pues de un bloqueo espiritual, obviamente. Los síntomas físicos son temores, pesadillas. Esto pues es una lista muy, muy corta, la verdad, pero es en general, ¿verdad? Inestabilidad emocional, miedo
cautiverio mental, confusión y problemas de aprendizaje, ¿verdad? La persona es incapaz cuando ya son muy fuerte ya la manipulación del enemigo sobre la persona, a veces las personas son hasta ya incapaces de poder pensar por sí mismas, ¿verdad? Entonces es una manipulación muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vemos cómo el pueblo judío, desde que salió de Egipto, ellos traían sus fetiches, traían todo lo que adoraban antes en Egipto. Pero entonces, lo que el Señor les dijo a través de la Pascua, que fue lo que le dio a Moisés que iban a salir, es de que se deshicieran de todo eso. Y a partir de eso, ha habido varios momentos que yo le llamo un momento de avivamiento, porque la gente regresa a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y se da cuenta de que qué es lo que le agrada al Señor, y al leer la palabra de Dios, entonces dice, Señor, perdónanos, no sabíamos eso. Ahora, eso que dijo Rosita es muy interesante, porque sí es en la ahorita que acaba de decir ella, o sea, no es de que, Señor, pues no sabía, perdóname. O sea, la palabra de Dios dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso es importante todas estas clases y todas estas formas que nosotros podamos aprender la palabra, porque no hay de que, ay, es que yo no sabía, entonces ya, no, o sea, ahí está la palabra, tenemos que aprenderla y tenemos que leerla, ¿verdad? Entonces vemos como en Segunda de Reyes, por ejemplo, el rey Josías encontró el libro, o sea, encontró los rollos que había escrito Moisés. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, lo que él hizo el rey es de que les dijo a los maestros de la ley, le dijo, léanos la palabra de Dios, léanos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces dice que él rasgó sus vestidos, o sea, eso significa que se humilló, o sea, el rey rasgó sus vestidos, quiere decir que se humilló delante de Dios. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, dice, a Abicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido en contra de nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cuando nosotros nos damos cuenta que hemos incurrido en algo oculto, o tal vez que nosotros no, pero tal vez tu abuelo, tu bisabuelos, maldiciones generacionales, nosotros nos podemos arrepentir por nuestros abuelos, ¿no? Decir, Señor, perdona porque mi abuelo estuvo en esto, metido en esto, y nos humillamos igual que el rey Josías, Señor, perdónanos, nos humillamos delante de ti y te entregamos nuestras vidas, ¿verdad? Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, ahí ya le está contestando el profeta al rey Josías. Dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció. O sea, esa palabra se me hace, o sea, se me hace muy, muy interesante cómo decir que el corazón del rey se enterneció. O sea, Dios se dio cuenta que el corazón del rey dijo, chispas, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Dios se da cuenta de nosotros. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. O yo, Patricia, quiero hacer tu voluntad, porque dice que Dios se dio cuenta que el corazón se enterneció. Dice, y te humillaste delante de Jehová. O sea, cuando el rey rompió sus vestidos, se humilla y le dice, Señor, perdóname. Dice, cuando oíste lo que se ha pronunciado contra este lugar, o sea, la maldición, y contra sus moradores, o sea, esa maldición, acuérdense que esa maldición ya la llevó Jesús. O sea, eso ya lo llevó Jesús, entonces nosotros no tenemos por qué llevar la maldición, porque la llevó Jesús. ¿Se acuerdan ahorita que leímos que maldito todo aquel que es colgado en el madero? Dice que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. O sea, todo esto lo tenemos que hacer en la presencia del Señor. Dice, también yo te he oído, dice Jehová, por cuanto
Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y esto le dieron por respuesta. Entonces, ahí vemos cómo el rey Josías se arrepiente y empieza a limpiar. En la siguiente slide vemos parte de lo que hizo Josías, porque él agarró una escoba literal y barrió con todos los lugares altos. Ellos adoraban a la reina del cielo en los lugares altos. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Ahora, yo lo que les recomiendo es de que si tienen duda que si algo lo compraron cuando fueron a Brasil, ¿no? No sé. Y es un muñequito que pues me costó mucho, pero pues creo que, miren, yo estoy segura que si ustedes, cada una de nosotros nos humillamos y decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, dinos, por favor, si hay en la casa algo que no te agrada o algo que está maldito o algo que no conviene, dinos, Señor, por favor, y sacarlo de nuestra casa, tirarlo. Ahora, aquí lo que vamos a leer es de que el rey Josías quemó todo. Entonces, yo les recomiendo que si tienen, hay como unos botes de pintura vacíos y que haces fuego ahí y ahí quemas. Ahora, si no puedes hacer así quemar o no tienes un patio o algo, pues rompe y pues ya tiras. Pero yo lo que recomiendo es quemar, ¿verdad? Ahora por ejemplo, hay fetiches o cosas que no las puedes quemar. Bueno, entonces es así, pues romperlas, ¿verdad? Entonces, pero es importante deshacerse. Hay una persona, no me acuerdo si era un pastor o un feligrés de una iglesia, dice que él de plano no podía, o sea, la economía siempre o sea, siempre tenía mucha necesidad, siempre habría pobreza y eso. Y entonces él dijo, Señor, dime por favor, ¿por qué estoy así? Si tu palabra dice que no debe de haber pobreza. Y él dice que el Espíritu Santo le indicó que cuando él fue a China, o creo que sí fue cuando fue a China, trajo una pintura de unos dragones. Ahora, eso, pues, yo la verdad no sé dónde la compró, o sea, porque son muchas cosas que conllevan. Pero el Señor le dijo, esa pintura había estado dedicada o no sé qué cosa, pero el Señor le dijo, tírala, porque es la que te está trayendo maldición. Entonces, en cuanto él se deshizo de la pintura de los dragones y le pidió perdón al Señor, y la tiró, entonces se rompió toda maldición y ya sus finanzas se liberaron. Entonces, yo sí les invito que si ustedes tienen duda en algo, pregúntenle al Espíritu Santo, pregúntenle, Señor, esto está bien, indícame qué es lo que quieres tú que yo me deshaga, porque el Señor, como dice aquí la Biblia, el Señor ve nuestros corazones, dice, porque tu corazón se enterneció y se humilló delante de mí. El Señor obviamente que Él quiere que nosotros seamos libres. Luego dice, aquí en la palabra, seguimos leyendo, aunque fue el rey con todos los sacerdotes, ¿verdad? Dice, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y llevó, dice, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían, dice, cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, acuérdense que aquí, o sea, si ustedes aquí también quiero hablar bueno, nada más mencionar, es que el tema es muy, muy amplio, pero no hay otro pacto más que dice la Biblia, que es el pacto del Señor que hicimos, que Él hizo a través de su sangre. Si alguna vez tú tenías una amiga y dijimos, o dijeron, somos amigas y de alguna forma hicieron algún pacto o hicieron pacto, pues sabe Dios con quién, no sé. O sea, hay que romper ese pacto porque dice la palabra de Dios que la sangre de Jesús, el pacto de Jesús es mayor que cualquier otro pacto.
Entonces, nosotras hacemos pacto con el Señor a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Nada más, no hay nada, o sea, no existe nada físico, no necesitamos nada físico. Es la sangre de Jesús, la sangre, dice la palabra en Isaías, es la sangre del nuevo pacto, que esa sangre es la que nos cubre, la que nos limpia y la que nos redime, ¿verdad? Dice, asimismo, barrió Josías a los encantadores, ahí están los adivinos, dice encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías que había hallado en la casa de Jehová. O sea, lo que hace Josías es que agarra la escoba, ¿verdad? Espiritualmente hablando, y ¡pum! Vale, se saca acá todo, saca adivinos, saca encantadores, consultadores, no sé, consultadores de los cielos, de las estrellas. Hay dos cosas, la astronomía y la astrología. La astronomía es el estudio de los astros, o sea, pero la astrología es el estudio de los astros para saber el futuro. Y acuérdense que esa es la tentación del hombre. El hombre quiere ser como Dios, quiere saber el futuro, quiere manipular el futuro, y eso no le agrada al Señor y nos tenemos que arrepentir. Por medio de la sangre de Cristo se rompe todo pacto, se rompe toda cosa y nosotros podemos seguir adelante libres, ¿verdad? Viviendo en la vida que el Señor, la vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Y ahí tenemos las reformas de Josías y otras acciones que abarcan distintas áreas y son múltiples. Dice, se sacan del santuario todos los objetos del culto a Baal, son los que les acabo de decir ahorita. Acera es la diosa del cielo. Acera es aquí la diosa del cielo. Astarot es la otra diosa del cielo. O sea, acuérdense que la diosa del cielo puede agarrar el nombre que tú quieras. O sea, es la diosa del cielo del pueblito de no sé qué, de Mecate, por ejemplo. Ay, sí, la diosa de Mecate, ¿no? O sea, y desgraciadamente nuestras culturas latinas ahí las van cargando, ¿verdad? Es la diosa del cielo, es la diosa Cera, dice, y todo el ejército de los cielos, dice, y todo esto es quemado en los campos de Cedrón. Y Josías hace exactamente lo mismo que hizo el rey Asa, en otra parte, ahí está en Primera de Reyes 15, y el rey Ezequiel, ahí está en Segunda de Crónicas 29. O sea, él lo quema todo. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí esto se me hace interesante y lo quise también poner por dos razones. La primera es que pues juntaron todo y lo quemaron, y otra es de que o sea, era mucho dinero, ¿no? Y a veces, pues, por ejemplo, ese hermano que les digo, ay, pues sí, compré ese cuadro, pero me costó mucho, ¿y cómo lo voy a tirar? Pues sí, no importa, o sea, quieres la maldición o la bendición de Dios, ¿no? Casi, casi así de que, o sea, no importa lo que haya costado o lo que represente, tal vez puedes decir, no, es que era de mi abuelita y mi abuelita me le pasó a mi mamá y mi bisabuela y es una estampita, ¿no? Pues no importa, esas estampitas sí quemen, o sea, esas sí se pueden quemar, ¿no? O sea, no importa, yo no quiero ser tampoco, pues, así, tal vez grosera de decir, pero es que era de mi abuelita. Pues sí, hermana, pero pues, o sea, si eso representa al enemigo y el Señor quiere romper toda maldición, pues hay que romper, o sea, no sé cómo decir de la forma más, amable posible, deshazte de eso, ¿no? O sea, pero pues hay que ser libres. El Señor, acuérdense que dice la palabra que el Señor Jesús vino a darnos libertad. Dice, Satanás quiere que tengamos muerte, pero dice Jesús, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, eso es la libertad que Dios quiere. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, aquí puse, dice, asimismo muchos de los que habían practicado, bueno, eso ya lo leímos, dice, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo el yugo y la opresión causados por una experiencia ocurrida antes de la conversión? Porque son puertas, hermanas, son puertas. Imagínate tu casa. Antes de que nosotros viniéramos, ¿se acuerdan cuando Jesús fue al templo, antes de que fuera la Pascua? Agarró un chicote y empezó a sacar a todos, dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Ahora nosotros, dice la Biblia, que somos ahora ahora Dios no habita en un lugar físico, pero habita en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, como casa de Dios, nosotros tenemos, el Señor quiere hacer limpieza también en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en el pasado abrimos puertas, tenemos que sacar al enemigo. No sé qué tipo de puertas abriste o no sé cómo es qué es lo que el Señor te está hablando ahorita, pero yo estoy segura que a cada una nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Pero hay que agarrar ese chicote, ¿verdad? ¿Y cuál es el chicote? Pues es la palabra de Dios. Acuérdense la primera clase, nuestra espada, la palabra del Señor. O sea, el mismo que agarró el Señor y dijo, mi casa, casa de oración, y decirle al enemigo, ¿sabes qué? Ya no tienes parte ni suerte en mi vida. La maldición está rota. Satanás está vencido. La sangre de Jesús me limpia. Estoy cubierta por la sangre de Cristo y estoy libre por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él murió y resucitó, y todo el acta de decretos que estaba contraria a mí, todo lo que leímos al principio, eso, así es como vamos a sacar al enemigo, y ¿qué creen? Tiene que irse, tiene que obedecer. O sea, no es de que, ay, si no obedece, no, tiene que obedecer porque toda potestad, dice la palabra, toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Dice, así que vayan y hagan. O sea, todo para que toda rodilla, todo lo que leímos al principio, que toda rodilla se doble, incluyendo la del enemigo, incluyendo la de Satanás. Dice, la pregunta que sigue, así que, amados, ya que tenemos tales promesas, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo del yugo de la opresión causados por una experiencia ocurrida? Bueno, eso ya lo leímos. Dice, así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, eso está en 2 Corintios 7:1. Eso es una exhortación que da Pablo. Hay que limpiarnos de toda impureza y cada vez dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? No es de que ya lo hayamos logrado todo, como dijo Pablo, pero seguimos hacia la meta, ¿verdad? Y esta es una parte importante. Créanme, hermanas, que yo hice esta oración, no nada más es una oración de una vez, porque como que el Señor te va mostrando varias veces, pero cuando tú ya sabes cómo rechazar esos poderes de las tinieblas que quieren venir a quitarte la vida en Cristo, entonces cada vez vamos yendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? El ser libres, el poder dormir bien. Hay algo, por ejemplo, en México, bueno, no sé si en otros países tal vez sí, no sé, pero hay algo que dicen que la gente cuando duerme siente como si fuera una presencia que no los deja mover. Entonces, todo eso también se tiene que ir, o sea, no, o sea, les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. Satanás está vencido, dice la palabra de Dios. Dice, nosotros ya lo hemos leído, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principados de las regiones celestes, y que el Señor ya los venció, o sea, los venció a través de su sacrificio. Entonces, la siguiente slice es ya la última. Es la raíz del ocultismo se puede cortar por medio es lo que les he estado repitiendo, nada más lo quise ahí poner como un resumen para cuando ustedes lo ténganlo ahí, cuando lo necesiten, digan, ay, ¿cómo era que yo me podía hacer libre de esto? Ok, confiesen la fe en Cristo Jesús. Siempre decir, Señor, yo creo que Jesús vino, que es tu Hijo, que murió y resucitó por mí. O sea, dice, y la aceptación de su autoridad sobre usted. Entonces, confiese la aceptación, Señor, yo me rindo, me humillo. ¿Se acuerdan cómo se humilló el rey Josías? Yo me humillo, perdóname, Señor. O sea, pidan perdón, no, ya sea por ignorancia o a sabiendas. Si se metieron también, por ejemplo, la tabla Ouija es una puerta abierta también a los demonios, ¿no?
ciertos juegos o ciertas cosas que uno pues se mete ahí, o por ejemplo, si vieron películas de Harry Potter o si vieron películas de ocultismo, si vieron películas de yo que, o sea, traten, por favor, aquí también entre paréntesis, no vean películas de Hollywood, obviamente, Hollywood tiene una agenda totalmente contraria a la de Dios, pero cuiden sus ojos de lo que vean, cuiden sus oídos, lo que oigan, cuiden su boca, lo que vean. Yo he sido testiga como, por ejemplo, una canción de, no sé, un artista X, puede cambiar totalmente una atmósfera, así como una alabanza. Por eso cuando ponemos una alabanza cambia la atmósfera, también ocurre eso, que una canción puede cambiar la atmósfera. Entonces, fíjense bien lo que oyen, fíjense bien lo que escuchan y lo que ven. Si algún espíritu de temor entró o cualquier otro espíritu a través de una película o de algo, una relación, también relaciones anteriores que tuvieron antes de ser cristianas, también rompan, por ejemplo, yo rompo toda relación que tuve con tal persona o esto o así, yo no sé, eso ya, pues eso ya lo van a ver directamente con Rosita, cada una, pero humillarnos delante de Dios, reconocer su señorío y pedirle que tome su autoridad, confesamos nuestros pecados, renunciamos a Satanás y le damos la orden que se retire, ¿no? Y podemos decirles, no tienes parte ni suerte conmigo, así que te vas. Ahora sí que te vas. No sé, hay una hermana, bueno, hay una hermana que ora y dice, te vas por donde veniste y te me va, ¿no? O sea, y Satanás tiene que obedecer. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros hacemos todo eso, Satanás no tiene de dónde agarrarse. O sea, el lugar de donde él se agarra es el pecado, es el acta de decreto, ¿se acuerdan que leímos? O sea, pero si nosotros, al confesar nuestra fe en Jesús y al ser limpia a través de su sangre, él ya no tiene dónde agarrarse, ya no hay pecado porque Jesús nos perdonó, gloria a Dios. O sea, yo digo eso y me siento tan feliz, me siento tan contenta que Jesús me perdonó, me limpió, que Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas y que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados, ¿verdad? Y luego dice aquí una alianza, ya como final, como resumen, dice una alianza que se ha hecho con otro Dios, o sea, con una idolatría, es necesario romperla para una completa separación y es necesaria una fe activa en Cristo y que se haga la renunciación de todos los poderes del ocultismo, incluyendo los ancestros. La alianza con la sangre de Jesús rompe la maldición del ocultismo. Por fe, el creyente confiesa a Cristo con su boca y rompe toda alianza del pasado. Eso es importante, lo tiene que, o sea, cuando menos que usted se oiga. No lo haga en su mente así, no, tiene que confesarlo con su boca. Acuérdense que dice la palabra, cerca de tu boca y cerca de tu corazón está que si confiesas a Jesús, que es el Señor, y creyeres en tu corazón, perdón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca que se confiesa para justicia, dice, y con el corazón se cree para salvación. Entonces lo tienes que confesar con la boca y lo tienes que creer, ¿verdad? Dice, el fe creyente que con la boca y rompe toda alianza del pasado. Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, Jesús es el mediador del nuevo pacto. En Isaías viene, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mi palabra en sus mentes y en sus corazones, dice la palabra de Dios. Ese es el nuevo pacto del Señor. Y no sé si ahorita tuvieran ustedes alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran hablar, pero si no, me gustaría que oráramos en general. Vamos a orar en general y pues si ya cada una en particular tiene algo, pues yo creo que ya pues, se pondrán en contacto con Rosita o con Angie, pero me gustaría que oráramos en general y darle gracias al Señor, ¿verdad? Darle gracias al Señor y si pueden repetir conmigo y decirle gracias porque Él nos hizo libres
Él nos Amén. Él se hizo maldición para que nosotras pudiéramos ser de bendición, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener la bendición de Abraham. Entonces, si me acompañan en oración y vamos a decirle, Señor, en esta Señor. tarde te damos gracias. Gracias porque tú nos haces libres, Señor. Somos libres de toda maldición. Somos libres, Señor, de todo pecado, Señor. En esta tarde nos humillamos delante de ti. Declaramos tu señorío, declaramos tu presencia, declaramos tu poder, Señor, a favor de nuestras vidas y declaramos que tu sangre, la sangre del nuevo pacto, Señor, nos limpia de todo pecado y somos limpias y somos protegidas, Señor, a través de tu sangre. Y el maligno lo resistimos, Señor, y no puede entrar, Señor, a nuestras vidas ni a nuestras casas, Señor. Ponemos vallado alrededor de nuestras casas, vallado alrededor de nuestras familias. Yo pongo vallado alrededor de mi hijo Ángel, vallado alrededor también de mi hija Esther, vallado alrededor de mi esposo, alrededor de mí. Declaro que Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. Y al igual en la vida de mis hermanas, ellas también, Padre, que ponen vallado, declaramos que tú eres nuestra protección, que tú eres nuestro guardador y que el maligno no nos puede tocar. Gracias, Señor, porque somos libres, no más nosotros, pero nuestras familias son libres, porque tu palabra dice que tú y tu casa, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y somos libres, y el enemigo no puede tocar a nuestras familias, no puede tocar a nuestros hijos, y declaramos